Ok, primero vamos a entender cuáles son los tipos de familia. Existen tres tipos básicos de familia en Revit. Las familias de sistema, las familias cargables y las familias in situ o modeladas en sitio. Todas tienen una característica en común. Si hablamos de familias, sobre todo cuando hablamos familias de sistema o familias cargables, entonces vamos a hablar de tipos también. Existen familias y existen tipos que vendría siendo hijas. Vamos a explicar primero la estructura de la familia. Una puerta es una familia, una pared es una familia y existe una categoría, existe un tipo, una familia, perdón, y existe las hijas o lo que vendrían siendo los tipos. Una ventaja que tiene Revit es que el Project Browser nos muestra todo lo que tiene el proyecto, incluyendo las familias, tanto las familias de sistema como las familias de tipo, inclusive también las modeladas en sitio, y las va organizando por categoría. Aquí estoy en el Project Browser. El Project Browser tiene diferentes categorías. Ven acá, cada una de estas categorías se pueden ir desplegando y a su vez tiene subcategorías. Una de las categorías más importantes del navegador de proyectos son las familias, ya que aquí vamos a encontrar prácticamente todos los tipos de familia que están cargados en nuestro proyecto. Desde la puerta hasta el último tipo de ventana que se cargó, y todo va a ir estructurado por categoría. Por ejemplo, vean aquí, puertas, the doors. Esta puerta que tengo aquí cargada dentro de la pared se llama puerta de metal lisa interior. Y esa puerta tiene varios tipos. Entonces vamos aquí a desplegar la categoría, se despliega en familias y las familias a su vez se despliegan en tipos. Entonces esta puerta que se llama puerta metálica lisa la podemos encontrar acá. Vamos a ver, aquí dice puerta metálica lisa exterior e interior. Mira, aquí hay dos. Y a su vez esta puerta, lo voy a ampliar un poco más acá el navegador Project Browser. A su vez, esta puerta que vendría siendo la mamá, ¿verdad?, tiene hijas. Las hijas vendrían siendo los tipos. Entonces yo puedo tener una familia madre que se llama puerta interior, pero a su vez esa puerta interior tiene puerta de 2 metros, puerta de 1,20. Puedo borrar una familia directamente desde el Project Browser y deben tener mucho cuidado con eso. Yo puedo intentar borrarla directamente desde acá. Aquí me dicen, intentaste borrar la familia de puertas. Hay dos instancias que serán borradas para que lo tengas en cuenta. Le voy a dar cancelar. Entonces desde aquí directamente podemos controlar las familias del proyecto, crear tipos nuevos y crear familias nuevas también, dependiendo la categoría, por supuesto. Las familias de sistema, básicamente es eso, no se pueden guardar como un archivo RFA, por lo tanto tampoco se pueden crear a partir de una plantilla nueva. A como creamos una puerta nueva, a como creamos un mueble, que agarramos la plantilla de muebles y creamos una familia de este tipo. Vamos a ver acá en Revit. Aquí tengo un esquema muy sencillo, dos paredes. Esta pared vendría siendo una familia de sistema. Prácticamente casi todos los elementos constructivos son familias de sistema. Paredes, cielos, pisos, muros cortina, escaleras, rampas, todos estos son familias de sistema. ¿Ok? Y por su contrapuesta, por así decirlo, las familias de componente o las familias cargables son aquellas que sí se pueden convertir en archivos RFA. Quiere decir que yo puedo crear una familia de un mueble y tener ese mueble como un archivo de familia independiente y puedo cargarlo a diferentes proyectos y tenerlo almacenado o alojado en una galería. Yo les compartí una galería. ¿Qué significa? Que una familia de sistemas no la puedo meter dentro de una galería. Puedo meter una pared dentro de una plantilla o cargar un proyecto con muchas paredes y luego convertirla en una plantilla base, pero no puedo guardar esa pared en una carpeta que se llame paredes. Esa es la enorme diferencia. Por lo general, una familia de sistema hospeda a otra, es decir, a veces los muros hospedan paredes, hospedan ventanas, los techos pueden hospedar otros elementos también, o pueden, en resumen, servir de huésped para otro tipo de familias, para familias cargables sobre todo. El segundo tipo vendría siendo las familias cargables o las familias de componente. Las familias cargables, como les dije, estas sí se guardan en archivo RFA. Yo les compartí esta galería casualmente, vamos a ponerla acá.
Ok, aquí hay alfombras, animales, árboles, autos, estacionamiento, hospitales, etc. No confundan familias con plantillas. Voy a ir a la carpeta donde normalmente se instalan las familias métricas y las familias imperial. Vamos a ir aquí, Program Data, Autodesk, RVT 2021. Y luego aquí estamos en la carpeta, tenemos Family Templates, es para crear nuevas familias, son plantillas. La extensión de todo lo que hay dentro de acá es RFT, termina en T. Significa Revit Family Template. Esas son las siglas. Ahora, no confundan esto con las que están en Library. Library contiene familias que ya están hechas. Familias de columna, familias de anotaciones, familias de detalle, familias de puerta, etcétera, etcétera. La característica principal de esta familia es que son archivos RFA, Revit Family. Significa que son archivos que yo los puedo abrir independiente, guardarlos en una carpeta. Estas son las galerías que vienen ya por defecto cuando se instala el Revit. Y la otro tipo, que no vayan a confundirlo, son los templates o las plantillas, como en este caso la de SEA Studio. La plantilla de SEA Studio tiene una extensión RTE.RTE, significa Revit Template, ¿ok? Para cargar una familia hay dos maneras, básicamente. Podemos darle directamente desde el botón de Insert, la pestaña de Insert, darle aquí donde dice Load Family. Por defecto se va a abrir la galería, ya sea la métrica o la imperial, cualquiera de las dos. Estas son familias ya elaboradas. Voy a insertar, por así decirlo, un mueble. Voy a ir aquí a la categoría de Furniture, mobiliario. Aquí vamos a buscar Furniture, aquí está. Voy a buscar sillas, seatings, aquí hay. Y voy a cargar esta banca, por ejemplo. Esta banca es una familia de componente o una familia cargable. Vean, solamente se cargó el proyecto. Ahora, para insertarla, me voy a ir acá a arquitectura, donde dice component. Acá, component, y ahí estamos ubicándola. Ahí está. La puedo ver en 2D, si quiero también verla en 3D. Hay familias que tienen más o menos polígonos, dependiendo de la simplificación. Ahora, por efectos de desarrollo, yo les recomiendo que si van a desarrollar un plano, procuren no usar modelos con tanta geometría. Si es para render, ahí sí van a tener que prácticamente sobrecargar el modelo 3D con familias que sí tengan mucha geometría. Esta vendría siendo una familia muy básica. Entonces, cuando nosotros tenemos una galería personal, ojo, mucho cuidado, yo les pasé una estructura de carpetas también, que ya ustedes la pueden utilizar para sus propios efectos personales, ya sea fines de estudio o fines de proyecto. Esta carpeta, que es la carpeta base, aquí hay una carpeta que se llama RVT, dentro de RVT hay una carpeta que se llama familias, y dentro de familia ustedes van a categorizarla según el Project Browser. Aquí tenemos columnas, curtain panels, según lo necesiten. No significa que van a crear todas esas carpetas, porque si no tienen familias de ductos, ¿para qué van a crear una carpeta que se llama ductos? Ahora, ¿cómo hago con una familia que no está directamente en Revit? Yo puedo hacerla directamente desde acá, darle Insert, Load Family, como lo hemos hecho normalmente, buscar la carpeta, que sería la carpeta que yo les compartí, bloques Revit, y yo sé que es lo que están acostumbrados a hacer. Vamos a buscar aquí mobiliario, por ejemplo, que es lo que comúnmente se usa. Vamos a buscar aquí mobiliario. Aquí hay albercas, alfombras, armarios, banca. Vamos aquí, banca. ¿Qué hay? Hay un montón, por cierto. Esta, banca 3409. Ojo, esto que estoy haciendo no es lo correcto, porque la estoy cargando directamente al proyecto, sin revisarla. Si esta familia tiene un error por algún tema fuera de versión, no compatibilidad, entonces todos esos errores los estoy arrastrando a mi proyecto, y es posible que en algún momento el proyecto me dé errores y se corrompa el proyecto completo por una sola familia. Eso pasa sobre todo cuando trabajan elementos pequeños, elementos de refuerzo, componentes muy pequeños que tienen geometría muy cargada o muchos parámetros.
¿verdad? Pero cuando pasan de una versión a otra se corrompe. Por eso el procedimiento para cargar una familia que es de mi galería personal es el siguiente. Es decir, toda esa galería que yo les compartí no significa que ustedes las van a cargar todas al proyecto. Lo que van a hacer es lo siguiente, la van a abrir como si fuese un archivo normal. Vamos a ver aquí, lo voy a abrir, darle Open. Busco acá la ruta donde está la familia que yo quiero, ¿verdad? Voy a irme a la galería. Vamos a buscar aquí. Perdón, vamos a buscar la carpeta. Se llama bloques Revit. Voy a copiar la ruta aquí, Control C. Y la voy a pegar aquí directamente en la barra de búsqueda. Así ya quedó directamente en la carpeta. Entonces, ahora sí voy a buscar aquí mobiliario. Vamos a buscar aquí mobiliario de oficina, aquí ve. Y vamos a buscar algo sencillo, sillas. A ver, mesas. Herman Miller, aquí hay sillas, ¿verdad? Y hay otros elementos. Pero vamos a cargar una familia sencilla, algo que no sea tan complicado de manipular. Bueno, aquí hay varios elementos de Herman Miller. Aquí está esta silla, por ejemplo. ¿Qué es lo que no debo hacer? Yo no debo agarrar esta silla y meterla directo al proyecto. Lo que hago es abrirla, pero antes de abrirla, ¿verdad? Aquí vean en la esquina inferior izquierda hay un botón que dice Audit. De hecho, eso yo se los puse aquí en esta presentación. Las buenas prácticas al momento de colocar una familia. Siempre cuando trabajamos desde una galería, abrimos, pero activamos ese botón que dice Audit. Cuando ya auditamos y purgamos la familia y ya la metimos dentro de un proyecto, ya no hay necesidad de volver a hacerlo porque ya está limpia. Activo aquí Audit y le doy a abrir. Me va a mandar un mensaje que dice este procedimiento puede tardar algunos minutos. Miren, ahí estoy convirtiendo una familia de 2009 a 2021. Automáticamente se hace. Hasta el momento lo único que hice fue auditarla. Ese procedimiento es un procedimiento donde revisa parámetros, revisa un montón de cosas el software para liberarla de posibles errores. El segundo paso es purgarla. Purgarla es para eliminar elementos residuales o parámetros que no se usan en esta familia en particular. ¿Dónde hago eso? Yo me voy aquí a Manage, le doy clic acá donde dice purgar no usados. Esto es como el comando de AutoCAD. Cuando nosotros purgamos, borramos todo aquello que no es necesario en el proyecto. Ojo, deben tener mucho cuidado si van a purgar algo que realmente usan. Nos vamos aquí a Manage, vamos a darle aquí purgar no usados y le vamos a dar siempre aquí donde dice Check All y le vamos a dar OK. Le voy a dar cuantas veces sea necesaria, por lo general son 3 veces, hasta que ya no me salga ningún elemento. Si yo le doy clic nuevamente, ahí me siguen apareciendo, vean, 14 elementos. Vamos a darle Check All nuevamente acá y le damos OK hasta que ya prácticamente no hayan elementos que purgar. Miren, ahora sí aparece 0 acá. Cuando ya está en 0 significa que ya todos los elementos están debidamente purgados. Ya esta familia está lista para guardarla y luego cargarla al proyecto. ¿Qué significa esto? Primero guardarla y luego cargarla al proyecto. Bueno, yo le voy a dar aquí File, Save As, Family, y la voy a poner no en mi galería, la voy a poner en mi proyecto. Entonces yo me tengo que ir al archivo donde yo tengo mi proyecto. Si supongamos que estoy haciendo el proyecto de escuela, yo me voy a mi carpeta de proyecto de escuela, yo la voy a guardar aquí en la carpeta de la clase del día de hoy. Tengo mi carpeta que se llama familias, ustedes ya tienen esa carpeta que creo que es la 08. Y dentro de familias van a ver una nueva estructura de carpetas según la categoría. ¿En qué categoría caben las sillas? En mobiliario. Si es silla, mesa, cama, etcétera, todo es mobiliario. Ahora, lo ideal es ponerle un nombre que sea fácil de reconocer. Porque aquí sale silla, Herman Miller, sitting, mirror, workshade, no, etcétera, etcétera. Estos datos ustedes sí los pueden tener porque están dentro de los parámetros de la silla. Pero no hay necesidad de guardarla con ese mismo nombre. Yo le puedo poner silla Herman Miller 01, por ejemplo. Opciones, un solo backup. Y ahora sí le doy guardar. Ahora mismo lo único que acabo de hacer es guardarla. El procedimiento que sigue es cargarla al proyecto, ¿verdad? Si tengo uno o más proyectos activos, como en este caso tengo varios proyectos activos, cuando yo le dé cerrar y cargar, me va a preguntar a cuál proyecto quieres cargarla. ¿Ok?
Fíjense que hay dos iconos que se parecen. Este dice cargar al proyecto. Este icono carga la familia al proyecto, pero no me cierra la familia. No me cierra el editor de familias, perdón. Este icono de acá la carga el proyecto y cierra el editor también. Este es el que vamos a utilizar. Cierra la familia y, cierra el editor y la carga el proyecto. Ahora aquí me pregunta a cuál proyecto quieres cargarla. La voy a cargar a este que se llama proyecto 1. Ahí está, vean, ya está cargada. Si doy Escape, no significa que se borró. Yo luego puedo irme a la planta o a la vista o al nivel donde la quiero colocar y luego me voy a arquitectura y utilizo, fíjense que se despliegan aquí dos opciones, Place Component o Model in Place. Si yo no despliego, por defecto Revit entiende que estoy usando la primera alternativa, que sería Place. Le doy clic ahí y aquí está mi silla. Vean, ahí está. Ahora, como les dije anteriormente, no podemos hablar de familias sin hablar de parámetros. Esta silla tiene dos tipos de parámetros principales. Si yo la selecciono, vean aquí aparece el panel de propiedades. Los que yo veo acá directamente en el panel de propiedades, estos se conocen como parámetros de instancia. Si yo le doy acá editar tipo, estos parámetros que aparecen acá se llaman parámetros de tipo. Las familias cargables o de componente, volvemos otra vez, se crean a partir de una plantilla, vean, y es muy sencillo. Nos vamos a New, elegimos la categoría familia y se despliega automáticamente las librerías que ya están instaladas. Me voy aquí a File, voy a crear una familia nueva, vamos a crear una banca muy básica y la vamos a parametrizar. Pero hay algo importante a tener en cuenta. File, la categoría primero, nuevo, familia. ¿Qué voy a crear? ¿Un proyecto nuevo? No, voy a crear una familia nueva. ¿Ok? ¿Qué galería quieres usar? ¿La métrica o la imperial? Recuerde que la diferencia entre una y la otra son las unidades de medida. Nosotros vamos a trabajar con el sistema métrico. Vamos a elegir esta que se llama English. Vamos a crear una banca, entonces la banca es un mobiliario. Vamos a utilizar una plantilla de mobiliario. Fíjense que aquí, mientras yo selecciono, aparecen unas vistas previas. Vamos a utilizar esta que se llama Metric Furniture. Vamos a darle Open. Al darle Open, yo estoy ahora en este momento dentro del editor de familia. La interfaz es muy similar a la ventana de modelo, de un modelo normal, y tiene casi las mismas herramientas. Ahora, vean acá donde dice Create, en la pestaña de Create, tiene prácticamente las mismas herramientas de masa conceptual. Básicamente son las mismas: Extrusion, Blend, Revolve, Sweep, y cada una de ellas obedecen a un tipo de modelo. Extrusion es para crear extrusiones básicas. Puedo dibujar un rectángulo y extruirlo. Vamos a hacer uso acá de la herramienta Extrusion, pero primero voy a configurar bien las unidades de medida para trabajar en metros. Las plantillas, a pesar de que son métricas, por defecto están en milímetros, así que vamos a escribir aquí UN y desplegamos el panel de control de las unidades del proyecto. Nos vamos acá a longitud, que por defecto está en milímetros y es la única que vamos a cambiar. La vamos a cambiar a metros. Por defecto, 2 decimales. Repito, la cambiamos a metros y colocamos 2 decimales acá. Le damos OK. Extrusion, como les dije, es para crear una extrusión básica. Voy a ponerme en una vista de 3D. Voy a elegir nuevamente Extrusion. Puedo extruir a partir de un sketch. Este elemento puede tener una profundidad y yo luego puedo modificar ese elemento. Si hubiese utilizado Blend, Blend hace lo mismo que Extrusion, pero la diferencia es que utiliza una cara inferior y una cara inferior y hace un acople de la geometría. Por ejemplo, puedo colocar en la base un rectángulo, que son las mismas herramientas para creación de masa. Ahí estoy editando la base. Ahora voy a editar la superficie, el top, perdón, y voy a poner un círculo. Entonces ahí estoy combinando un cuadrado con un círculo. Ahora le doy aquí Finish y ahí me hizo la geometría. Y luego lo puedo extruir también. Estas herramientas funcionan para crear un pedestal de columna, una viga con una geometría diferente, solo que deben usar la categoría correspondiente.
¿ok? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta al momento de crear una familia? Voy a cerrar acá la vista 3D y voy a regresar acá al navegador de proyecto, que en este caso en particular sería el del editor de familias. Fíjense esto que está acá, es importante, los planos de referencia. La intersección de estos planos de referencia representan el origen del editor de familia y vamos a utilizarlos como auxiliares para generar primero un esqueleto. El esqueleto vendría siendo el esquema base que va a tener o que va a restringir mi familia para utilizar los diferentes parámetros. Aquí aparecen diferentes planos de referencia. Estos planos de referencia son líneas guía donde después yo voy a dibujar masas, elementos de masa, que ya no son conceptuales, son elementos de masa 3D, que se van a restringir a esos planos de referencia y que luego se convierten en parámetros. Por ejemplo, el ancho de una mesa y el largo. Si yo dibujo una mesa y le asigno un parámetro de ancho y un parámetro de largo, yo posteriormente, después de que la modelé, la puedo meter dentro del proyecto y modificar dicho parámetro, duplicarlo y convertir en varios tipos. Puedo tener una mesa de 1.20 por 60, una mesa de 1.80 por 2.40 y entonces ya estoy haciendo uso de los parámetros. Para poder hacer uso correcto de los parámetros, debo tener primeramente un esqueleto, que no necesariamente tiene que ser una forma rectangular, pero sí debe haber una base. Esa base se conoce como un esqueleto. A ese esqueleto le aplico los parámetros y posteriormente dibujo mis modelos 3D y los enlazo o los restringo con esos planos de referencia. Ahora, dentro de las familias cargables o familias de componente que nosotros creamos, hay subcategorías que dependen de cómo se vinculan dentro del proyecto o dependiendo del huésped. Por ejemplo, basadas en muro, basadas en techo, basadas en suelo. Para darles una idea, una lámpara se crea a partir de la plantilla Metric Lighting Fixture, pero hay dos opciones. Basada en cielo significa que la familia me va a reconocer el techo directamente. Basadas en cubierta me va a reconocer directamente la cubierta. Basadas en piso, cuando yo hago un mueble y le pongo floor based, que es basado en piso, por ejemplo un inodoro, si no hay un piso como tal, no me va a dejar colocar la familia. Tiene que existir un piso que sea el host o elemento que recibe a la familia. Basadas en línea, basadas en cara, etc. Y creo que lo más importante y lo más complicado de todo es el tema de los parámetros. Porque existen dos grandes tipos y esos dos grandes tipos se subdividen en otro montón de tipos de parámetros. Pero vamos a explicar los más importantes. Ya les dije el parámetros de tipo, parámetros de instancia. A su vez existe otro tipo de parámetros que se llama parámetros compartidos, que también se pueden convertir parámetros compartidos de tipo, parámetro compartido de instancia. Existe otro tipo de parámetro que es el parámetro de proyecto y otro tipo de parámetro que es el parámetro global. Ahorita vamos a verlos todos, pero los más importantes son los que están viendo en este momento en la pantalla, que son los que definen una familia. Parámetros de tipo que pueden ser definidos por el usuario y parámetros de tipo que también ya vienen por defecto. Vamos a regresar acá a Revit. Yo elegí la categoría de furniture, de mobiliario. Sin embargo, dentro de esta plantilla yo puedo cambiarle la categoría acá. Fíjense este icono que parece una carpeta. Estoy creando un mobiliario, pero yo digo no voy a crear un mobiliario, voy a crear mejor una columna. Puedo cambiar la categoría directamente acá, cosa que no les recomiendo. Lo que sí les recomiendo siempre desde el principio, porque ya traen propiedades implícitas cada plantilla, que no hagan eso, a pesar de que sí se puede. ¿Dónde veo yo entonces esos parámetros que ya esta plantilla tiene sin que yo haya hecho nada? Acá el icono que está abajo, que se llama Family Types, pero en realidad debería llamarse parámetros de familia, porque aquí lo que veo, estoy dando clic, son los parámetros. Ahora vean, estos que están aquí son los que vienen por defecto. Type, Image, Keynote, Model, Manufacture, etcétera, etcétera. Estos parámetros son parámetros de tipo. ¿Qué significa un parámetro de tipo? ¿Qué significa un parámetro de instancia? Un parámetro de tipo afecta a todas las familias dentro del proyecto. Vamos a explicar eso ahorita con un caso en particular. Aquí veo esta silla, la voy a copiar acá. Si la selecciono y le doy aquí editar tipo, pueden notar que aquí aparecen diferentes parámetros. Por ejemplo, model, estos son parámetros de tipo.
significa que este parámetro que yo le asigne acá, parámetro de modelo, modelo Mirra, por ejemplo, la descripción es un parámetro, el código de ensamble es un parámetro, la resistencia, el peso, por ejemplo, puede ser otro parámetro, resistencia a humedad, otro parámetro, resistencia al calor, otro parámetro, y hay parámetros según su grupo. Por ejemplo, está el parámetro que obedece a datos, el parámetro de dimensiones. Hay familias que no tienen parámetros de dimensiones. A esta silla yo no le puedo decir que cambie a 90 centímetros, a 1 metro, a 2 metros. Hay familias que no tienen parámetros de dimensiones o están previamente bloqueados para que no los modifiquen. Significa que si yo modifico un parámetro de esta silla a partir del panel de tipo, vamos a cambiarle aquí, vamos a ponerle otro nombre, modelo Q200. Ahí está, le doy OK. Ese parámetro va a estar dentro de esta misma silla. Si yo le doy editar tipo aquí a esta silla, aquí también va a estar ese cambio, modelo Q200. El parámetro de tipo funciona de esa manera. Se aplica a todas las familias que sean del mismo tipo, valga la redundancia, porque esta es la silla Herman Miller tipo 1. Si yo quiero un nuevo tipo de silla con un nuevo modelo, lo que debo hacer es darle aquí editar tipo y duplicar, para cuando yo haga el cambio de modelo me afecte únicamente a ese modelo en específico. Ahora, el parámetro de instancia es muy similar, pero se maneja directamente desde el panel de propiedades. Por ejemplo, image, comments, mark, son parámetros de instancia. Si yo aquí le pongo en comentarios, por ejemplo, azul, este cambio o esta modificación que acabo de efectuar altera únicamente al elemento seleccionado. Miren que ahora toco esta de acá y no tiene el comentario azul. Si yo le pongo una marca a este, mark 01, no va a afectar a esta silla de acá, a pesar de que ambas son el mismo tipo. Entonces los parámetros de instancia alteran solamente al elemento seleccionado. Los parámetros de tipo alteran a todos los elementos del mismo tipo. Ahora, ¿para qué usar model? ¿Para qué usar mark? ¿Para qué utilizar diferentes parámetros? Esto va a depender cuando yo esté generando las tablas de cuantificación. Puedo utilizar el parámetro de comentarios para hacer observaciones. Puedo usar el parámetro de marca para llevar un registro numérico. La silla 1, la silla 2, la silla 3, como por ejemplo cuando hacen puertas. Hay firmas de diseño que cuando hacen puertas le ponen a todas las puertas según el tipo. Por ejemplo, puerta tipo 1. Y independientemente que la puerta tipo 1 esté en el nivel 2, en el nivel 3, en el nivel 4, siempre va a ser tipo 1. Hay otras firmas que se basan en parámetros de instancias. ¿Qué significa esto? Que cada puerta, a pesar de que yo tenga varias puertas, vamos a copiar aquí esta puerta, a pesar de que tengo varias puertas que son del mismo tipo, estas tres son exactamente iguales. Puerta de metal interior lisa 60 por 220, pero pueden tener una marca diferente. Fíjense, aquí tiene 56, toco esta, tiene 57, toca esta, tiene 55. La marca la podría utilizar para llevar un registro de posición. La 55 ya sé que está en tal ubicación, la 56 ya sé que está en tal ubicación. La 57, un comentario, tiene cara frontal de gypsum y cara posterior revestida en madera, por ejemplo. Para eso nos ayudarían estos parámetros de información, por así decirlo. Pero los más importantes de los parámetros son los de dimensiones, ya que nos permiten modificar no solamente la apariencia, sino la forma como tal. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para poder aplicar correctamente un parámetro de dimensiones, primero necesito un esqueleto al cual asignarle los diferentes parámetros y hacer la prueba. Vamos a hacer una banca de 60 por 120. Y a partir de esa banca vamos a crear varios tipos de banca, pero me va a permitir parametrizarla y poder asignarle medidas independientemente a cada uno. Vamos a hacer primero el esqueleto con planos de referencia, RP, Reference Plane. Aquí trazo una línea en cualquier parte, da igual en qué parte la coloco, y la voy a copiar por acá también. Luego las trazo también en el otro sentido. Se van a encontrar plantillas que ya vienen así, ya traen el esqueleto hecho, solo directamente para colocar la masa 3D y restringirla. Ahora vamos a hacer uso de las acotaciones, un solo tipo de acotación que es la lineal, esta de acá, Aligned Dimension.
Se puede utilizar directamente desde la barra de acceso rápido o aquí en la pestaña de Modified, ¿verdad? O simplemente por teclado escribiendo la combinación de letras DI, de Dimension. Ya se entiende que por defecto utilizará la dimensión alineada o aligned. ¿Qué voy a hacer ahorita yo? Fíjense, voy a agarrar primero la línea central, que es la que es inamovible, y luego selecciono las otras dos. Fíjense que ahorita tienen cualquier acotación. ¿Cuál es la clave? Utilizar estas herramientas, la que dice EQ, para hacer que los elementos estén separados equidistantemente. Le doy aquí clic, EQ, y ya estos elementos van a estar separados a una distancia equitativa. Luego le asigno una cota entre los dos elementos principales. Vamos a suponer que esta medida que acabo de poner acá representa el ancho de la banca. Ahora vamos a hacer lo mismo con esto de acá. Coloco de acá para acá y le voy a dar aquí donde dice EQ. Ahí están equitativas. Ahora asigno una cota general a estos dos elementos. Ahora vamos a probar si está funcionando. ¿Cómo probamos si está funcionando? Fácil, agarramos uno de los planos de referencia y lo podemos mover o arrastrar. Fíjense que el otro se mueve al unísono. Lo mismo pasaría del otro sentido. Si lo arrastro, vean, se mueven al unísono. ¿Por qué necesitamos esto? Porque cuando nosotros hagamos nuestra masa 3D, asimismo se va a mover la masa al unísono, se va a adaptar a los cambios que se realicen en los planos de referencia. Aún no he modelado nada, aún no he creado parámetros, solamente acabo de crear un esqueleto. Ahora me voy a ir a una elevación. Por ejemplo, vamos a ir acá a la elevación frontal. Y vamos a hacer lo mismo, un plano de referencia. Y le vamos a poner una acotación desde el reference level. No importa cuánto mida ahorita, ¿verdad? Ahora vamos a crear los parámetros. Ya tengo mi esqueleto, por así decirlo, más o menos definido. Ahora vamos a crear los parámetros, los famosos parámetros. Vamos a crear parámetros de tipo y vamos a crear esta misma banca también con parámetros de instancia para poder modificarle el material. Podemos crear el parámetro de tipo cuando estamos en el editor de familias de la siguiente manera, con solamente tocar la acotación. Miren que yo toco la acotación y aparece acá en el modificador este texto que dice label, que es para modificar o asignar una etiqueta. Si yo despliego esta barrita, aquí me van a aparecer los parámetros que actualmente están creados. Fíjense bien, yo me voy acá. No hay ningún parámetro en donde dice constraints o dimension, no hay parámetros previamente creados. Es decir, que no tengo ningún parámetro de ancho, ni ningún parámetro de altura, ni ningún parámetro de longitud tampoco. Entonces me toca crearlos. Podemos crearlos directamente acá con la herramienta Family Types, tocando aquí este icono y dándole clic acá donde dice nuevo parámetro. Ahí le damos nuevo parámetro y aquí abre el cuadro para creación y edición de parámetros. O podemos solamente seleccionar la acotación y darle clic acá donde dice Create Parámetro. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo de una manera y hacerlo la otra? Que si yo lo hago seleccionando la acotación es más rápido y automáticamente me asigna el grupo de parámetros. Ahorita vamos a ver eso. Voy a seleccionar esta para crear el parámetro que se va a llamar ancho. Pero el parámetro de largo lo vamos a crear desde el otro lado, para que vean la diferencia, que prácticamente de las dos maneras llegamos a lo mismo. Selecciono la acotación y le vamos a dar clic aquí donde dice crear parámetro. Miren que se abre el mismo cuadro de diálogo. ¿Cuál diferencia hay? Que ya aparece bloqueado longitud, porque no puedo elegir otro tipo. Es decir, no le puedo poner volumen porque es una acotación. Me restringe directamente al elemento que estoy tocando. Tengo dos alternativas acá, puedo elegir un parámetro compartido o un parámetro de familia. ¿Cuál es la diferencia entre un parámetro compartido y parámetros de familia? Los parámetros de familia básicamente no se pueden cuantificar, es decir, no se pueden reportar ni en tablas ni en etiquetas. ¿Qué significa esto? Que si yo le pongo aquí el nombre a este parámetro, ancho o largo o altura, cuando yo creo una tabla de muebles, ese parámetro ancho, altura, largo, no lo puedo colocar en la tabla. No es reportable.
En cambio, los parámetros compartidos sí, pero los parámetros compartidos son mucho más avanzados, se pueden reportar en tablas y también se pueden taguear o etiquetar. Ya vamos a ver los dos tipos de parámetros vamos a utilizar. En este momento vamos a hacerlo a partir de un parámetro de familia. Ahora, tanto parámetros compartidos como parámetros de familia me permiten elegir si es de tipo o si es de instancia. Vamos a elegir primero parámetro de familia. Segundo, asignar el nombre. Vamos a asignarle el nombre ancho. Solamente puesto en marcha es que vamos a entender el funcionamiento. Ancho. Ahora, ¿quiero que sea de tipo o quiero que sea de instancia? ¿Qué significa? Que si es de tipo, se van a modificar todas las familias automáticamente cuando yo modifique ese parámetro. Si es de instancia, significa que solamente se va a modificar el elemento que yo selecciono. Vamos a colocarlo primero de tipo y luego vamos a crear otra banca diferente y la vamos a crear con parámetros de instancia para que veamos mejor la diferencia. Okay, vamos a dejarlo dentro del grupo. El grupo vendría siendo como una categoría de parámetros. Por defecto, como yo toqué la acotación, automáticamente me sale dentro del grupo dimensiones. Cuando yo los creo los parámetros aquí, utilizando este panel de propiedades, prácticamente me deja elegir de una lista desplegable. Cuando los creamos a partir de parámetros compartidos, yo debo asignar mis propios valores. Y eso los vamos a ver ahorita mientras avancemos en la clase. Y le vamos a dar a OK. Fíjense que automáticamente se puso un nombre. Aquí dice ancho igual 84 centímetros. No solamente eso. Si yo reviso ahora acá este icono de Family Types, ahora aquí aparecen dentro del grupo de dimensiones. Aquí están los grupos ahorita: dimensiones, datos y restricciones. Dentro del grupo de dimensiones acabo de crear el parámetro ancho. Lo creé como un parámetro de tipo. Vamos a crear otro parámetro de tipo que se va a llamar largo. Ahora no lo vamos a hacer seleccionando la acotación. Ahora lo vamos a crear directamente desde acá. Directamente desde el panel de tipos de familia, que en realidad debería llamarse parámetros de familia. Pero bueno, selecciono aquí y vamos a darle acá. Fíjense que aparece como una hoja en blanco con un destello amarillo. Dice nuevo parámetro. Vamos a darle clic ahí y se despliega exactamente el mismo panel que había visto anteriormente. Seleccionando la cota y dándole clic donde decía parámetro, crear parámetro. Lo mismo, le vamos a poner aquí largo. Vamos a dejarlo también que sea de tipo, en disciplina common, que sea también de longitud y que esté dentro del grupo dimensiones también. Casi todos los parámetros que nosotros vamos a hacer van a cumplir con esta regla que acabamos de hacer ahorita. Le vamos a dar OK ahora. Y miren, automáticamente aparece acá. ¿Por qué no tiene dimensión? Ojo, importante. ¿Por qué no tiene dimensión? Porque creé el parámetro directamente de este panel. Es decir, que ese parámetro no se le ve asignado a nada todavía. Le vamos a dar OK. Ahora selecciono la acotación y despliego la pestañita. Y ahora sí le asigno el parámetro largo. Fíjense que al asignarlo, ahora sí tiene una dimensión 1.92. Ahora vamos a ver si los parámetros están funcionando. Vamos a darle clic acá nuevamente y vamos a cambiar acá en ancho a 0.60 y en largo 1.20. Le damos OK. Miren, ahí cambió. Mi esqueleto se cambió automáticamente. Ya tengo el esqueleto en planta con los parámetros correctos para yo crear mi familia. Me falta ahora configurar la elevación, que era la frontal. Significa que voy a crear un parámetro de altura para decirle a la familia que cambie ancho, alto y largo directamente desde el panel de edición de tipo. Ok, ahora selecciono la acotación, esta es la forma más rápida, y dar clic acá donde dice Create para crear parámetro. Otra vez, familia de parámetros, le asignamos el nombre, altura, otra vez en tipo. Fíjense que ya está bloqueado Common y está bloqueado Length, porque por defecto ya detecta que es una acotación y lo vamos a dejar siempre dentro del grupo de dimensiones. Le damos OK. Ahora dice aquí altura 87. Vamos a ir de regreso acá. Puedo cambiar la altura acá directamente, pero vamos a probar si el parámetro está funcionando. Lo vamos a dar clic aquí y vamos a poner la altura en .50, que vendría siendo más o menos la altura estándar de una banca. Va a depender si es de una escuela, etcétera, pero vamos a dejarlo en 50 centímetros.
Si cuando yo cargo la familia al proyecto, no quiero que se modifiquen esos parámetros, es decir, quiero que sean inamovibles o inmodificables, entonces le activo la casilla que dice Lock para bloquear, para que a pesar que yo duplique la familia, no pueda cambiar la altura, por ejemplo, si fuese el caso. Vamos a darle OK, así tal cual como está. Miren, le cambié a 50, por ende, tiene que cambiar acá también. Le doy a aplicar, ahí cambió. Y automáticamente se movió también el plano de referencia de la elevación. Listo, ya tenemos el esqueleto listo con todos sus parámetros, o por lo menos los parámetros que necesitamos. ¿Qué otro parámetro podría crear? Supongamos que él quisiera que cuando yo inserte el bloque dentro de Revit, se cambie el material. Entonces tengo que crear un parámetro de material. Ahora regreso aquí a Reference Level y vamos a crear una extrusión sencilla. Create Extrusion. Damos clic ahí y utilizamos las herramientas de dibujo. Para este caso en particular uso un rectángulo y voy a utilizar las líneas guías que ya están dibujadas. Y esto es obligatorio, tengo que ponerle los candaditos para que se restrinjan a esos cambios. Ahora fíjense acá si estoy en un 3D, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, yo le voy a dar finalizar. Si le doy finalizar, se extruye, esta forma se extruye la cantidad que esté representada. Acá dice Extrusion End .25, se va a extruir 25 centímetros. Vamos a dar finalizar. Pero yo le puedo asignar un parámetro de altura. Si toco la masa, le puedo asignar el parámetro de altura directamente acá. Vean, donde dice Extrusion End, le voy a decir acá, fíjense que hay una casilla. Cuando yo pongo el cursor, dice asociar parámetro de familia. Vamos a darle clic y se va a abrir aquí los diferentes parámetros que tengo creados. Le puedo colocar acá directamente el parámetro de altura. Y ahí está el parámetro de altura asignado. ¿Cuál era la otra alternativa? La otra alternativa es que me vaya a la elevación, seleccione la masa que acabo de crear, utilice los puntos de pinzamiento y la restrinja al plano de referencia y le ponga el candadito. ¿Vieron? Ahora la pongo en 3D y vamos a cambiar los parámetros para ver si está funcionando. Vamos a cambiar este a 1.80, 1.8, le damos a aplicar. Perfecto, cambió. Ahora este que dice ancho, lo vamos a poner en 1 metro. 1, aquí. Aplicar. Perfecto. Ahora la altura, la vamos a poner en 0.8, por ejemplo. Aplicar. Perfecto. Los parámetros me están funcionando excelente. Ahora vamos a cambiarlos nuevamente a la altura real. 0.5. Aquí de ancho le vamos a dejar 0.60 y en largo 1.20. Aplicar. Ok. ¿Cuál es el siguiente paso? Esta es mi banca de concreto. La vamos a guardar. Le doy File, Save As, Family y la guardo en mi carpeta de mobiliario según su categoría. Le vamos a poner banca de concreto cúbica, por darle un nombre cualquiera. En opciones, yo siempre le pongo en 1, el número de backups en 1. Ok. Hasta el momento lo que hice fue salvar la familia. Yo posteriormente le puedo seguir haciendo cambios a esta familia, ¿verdad? Ahora vamos a cargarla al proyecto. Tengo dos opciones, le doy aquí Load o le doy Cargar y Cerrar. Para que se cierre el editor, tengo que darle clic acá en este rojo de acá. Se cierra y lo carga el proyecto. Me va a abrir el cuadro de diálogo donde me va a preguntar a qué proyecto quieres cargarlo. Vamos a darle clic acá y le decimos que se cargue a este que se llama Proyecto 1. Le damos OK. Ahí está mi banca, vean. Que no es muy diferente con la que ya venía por defecto en Revit a nivel de representación en planta. Ahora, con la barra espaciadora pueden hacer switch de posición, vean. Con la barra espaciadora pueden intercambiar entre horizontal o vertical. Esa es una función que cumplen prácticamente todas las familias de Revit. Vean, con la barra espaciadora yo prácticamente va rotando. Funciona con columnas, con zapatas, casi con cualquier tipo de familia. Ok, aquí tengo mi banca. Miren, aquí dice banca de concreto cúbica. Voy a desplegar acá el panel de navegación o el Project Browser. Y en familias me voy a la categoría de Furniture, vean, despliego y aquí aparece banca de concreto cúbica. Si la despliego, aquí me aparece
el tipo, el único tipo que está creado, que se llama banca de concreto cúbica. ¿Qué es lo correcto? Asignarle el nombre o el tipo según la dimensión. Esta vendría siendo una hija de la familia principal. La familia principal se llama banca de concreto, pero esta banca de concreto que ya está creada mide 60 por 1,20. Vamos a hacer lo siguiente, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar rename. La podemos renombrar directamente desde el Project Browser o acá, miren, la selecciono, le doy editar tipo y le doy rename. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo único que voy a agregarle? La dimensión 0.60 por 1.20. La nomenclatura me tiene que ayudar a mí, me tiene que ayudar a entender cómo funciona la familia. Ya entiendo yo que es una banca de concreto cúbica de 60 por 1,20. ¿Qué no le puedo cambiar todavía? No le puedo cambiar el material porque no le asigné el parámetro. Ahora vamos a crearle ese parámetro, pero como instancia. Fíjense que aquí, al darle editar tipo, aquí aparecen altura, ancho, largo. No lo voy a modificar porque estos parámetros o estas dimensiones obedecen al nombre de esta familia. Doy OK. Ahora vamos a crear a partir de esa una familia nueva que se va a llamar banca de concreto 1,80 por 60. Hay dos alternativas. Le damos aquí seleccionar, editar tipo y duplicar. Pero si este elemento ya está en su posición, lo que voy a hacer es alterarlo, ¿verdad? Lo correcto sería aquí seleccionar componente, elegir la familia que queremos modificar y le damos aquí editar tipo, duplicar. Le vamos a asignar un nuevo nombre, ahora 1,80. Va a seguir siempre con el mismo ancho de 60 centímetros. Lo único que le voy a modificar es el largo. OK. Ahora le vamos a cambiar aquí entonces la dimensión del largo a 1.80. Listo. Y ahora lo ubicamos. Con la barra espaciadora puedo hacer switch en su posición. Miren, ahí está. Ambas familias son la misma o nacen de la misma, pero tienen variantes. Estas variantes se conocen como hijas o el nombre real son tipos. Para que lo entiendan, así en un examen de certificación entiendan que se refiere a tipo, que se refiere a instancia o que se refiere a elemento, etcétera, ¿verdad? Puedo modificar la familia dándole doble clic o dándole aquí donde dice Edit Family, o puedo seleccionarla desde el Project Browser, darle clic derecho y editar aquí a la familia raíz, a la principal, Edit, aquí. Cualquiera de las tres maneras es válida. Lo más fácil es darle doble clic encima a la familia. Ahí estoy, aquí está mi banca. Lo que voy a hacerle simplemente es agregarle un parámetro de material. El material modifica la apariencia. Ahora, ¿dónde yo le asigno ese parámetro? Podemos hacerlo de las dos maneras. Directamente acá desde Family Types, creando un parámetro nuevo que se llame material, o seleccionando la masa. Miren que es mucho más fácil. Acá selecciono mi masa. Aquí ya hay una propiedad que se llama material, que está dentro de la categoría Material and Finishes. Entonces aquí aparece material, dice por categoría. Si yo le asigno un material acá, ese material se va a meter dentro del Revit, pero no lo voy a poder modificar en Revit. Aunque yo duplique y trate, no se va a poder modificar. Para que el material sea modificable, cuando cambie de duplique familias, le pueda modificar el material también, lo debo crear como parámetro. ¿Dónde hago eso? Es casi igual al caso anterior. Lo selecciono, me voy aquí al apartado de Material and Finishes y en la casilla que dice aquí asociar familia de parámetro o parámetro de familia, perdón, le doy clic, pero esta vez vamos a crear uno nuevo dándole clic aquí. Dice nuevo parámetro. ¿Por qué no aparece nada? Porque estoy dentro de un nuevo grupo, del grupo de materiales y acabados. Por eso no aparece ningún parámetro creado todavía. Le vamos a dar ahí nuevo y le vamos a poner material. ¿Quiero que sea de tipo? No, esta vez quiero que sea de instancia. Ya no me deja modificar acá, fíjense, por defecto me está reconociendo que el tipo de parámetro es material y el grupo materiales y acabados. Le damos OK. OK nuevamente.
Listo, miren qué sencillo. Ahora le doy cargar, el mismo símbolo rojo, lo voy a cargar al proyecto. Cuando le dé OK, me va a preguntar si quiero guardar el proyecto, porque no le di save. Yo le voy a dar que sí, no solo eso. Me va a preguntar, ¿quieres sobreescribirlo? Porque ya está banca cúbica de concreto. Sí, lo quiero sobreescribir porque esta es la misma familia. Le voy a dar que sí. Ahora, dentro, cuando se carga el proyecto, también me va a preguntar, mira, ya existe una familia que se llama banca de concreto. ¿La quieres sobreescribir? Me das dos opciones. Siempre vamos a elegir esta de acá abajo que dice sobreescribir la versión y sus parámetros también. Esta de abajo. Listo. Miren, no han cambiado de forma. Lo único que se va a alterar en este momento es su apariencia. Lo voy a poner en modo realistic temporalmente para ver mejor la diferencia. Voy a seleccionar la más grande y a esto, miren, aquí aparece ahora en la categoría o en el grupo de Material and Finishes, aparece la material, ahora sí aparece. Pero esta es una propiedad de instancia. Significa que modifico esta, pero no se altera la otra, a pesar de que son la misma familia. La voy a cambiar aquí, material, que sale por categoría. Le voy a poner este... A ver, sé que se llama banca de concreto, pero no importa. Le vamos a poner una textura de madera. Obviamente, cuando ustedes hagan familias, deben tener esa lógica. Oye, ¿por qué le voy a poner con madera a una familia que se llama banca de concreto? ¿Verdad? Vamos a darle OK ahí, solo para hacer el ensayo. Ya le asigné la textura de madera. Fíjense que la otra sigue quedando estándar o con el material por default. Ahora, si ustedes llevan esto a otra plataforma para renderizar como Lumion, Twinmotion, etcétera, deben tener en cuenta que tenga el material respectivo, porque si está por categoría, cuando ustedes lo exporten, sobre todo en Lumion, va a pasar, o sea, no quiero que se enreden, este es un tips extra. Si está por default, pues cuando modifiquen el material default es el material base para todo, o sea, se va a modificar todo prácticamente, lo que no tenga una textura colocada. A esta banca ahora le voy a poner una textura de concreto. Voy a buscar acá concreto. Le voy a poner este que se llama, a ver, concreto impermeable. OK. Listo, ahí está, ¿ve? Vamos a ponerlo también aquí en modo realista, temporalmente. Y aquí mismo yo puedo modificar sus parámetros. Vamos si yo quisiera crear un tipo nuevo, vamos a decir que quiero una banca nueva. Vamos aquí, creamos esta. Le doy editar tipo, duplicar. Ahora quiero una banca de 240. Modifico el nombre. Perdón, le voy a dar rename porque lo puse mal. 2.40. Ojo, cuidado, cometen el error de solamente modificar el nombre. Tienen que modificar el nombre y modificar el parámetro también. Aquí 2.40. Ahora, este parámetro que creamos de material es un parámetro de instancia. Significa que yo también esta la puedo modificar de manera independiente. Le puedo poner white plastic, un ejemplo. Ahí está. Las tres bancas son de la misma familia, la misma madre, pero tienen parámetros de tipo y parámetros de instancia, ¿ok? Ahora, las dimensiones también pueden ser parámetros de instancia. Significa que si yo quisiera, cosa que no les recomiendo que hagan eso, depende del flujo de trabajo, ¿no? Si ustedes quieren que se modifique directamente al seleccionar la familia y no tener que estarle dando editar tipo y crear nuevo tipo, entonces pueden crear los parámetros de dimensiones como instancia. Incluso pueden editarlos después de haberlo creado. Este parámetro que se llama altura, yo lo puedo editar y cambiarlo a instancia. Cosa que yo les recomiendo que las dimensiones, los parámetros de dimensiones, no los creen como parámetros de instancia. Hay algunas familias que sí, en específico, sí es recomendable, pero en caso personal no, porque así me permite tener un orden en las tablas, porque yo siempre apunto a su dimensión. Para que esos parámetros puedan ser reportados en las tablas, deben ser parámetros compartidos, y ahí entra otra categoría que es mucho más avanzada, mucho más compleja. Vamos aquí a crear una tabla rápidamente de mobiliario. Vamos aquí, Schedules.
clic derecho, nueva, la primera opción, y vamos a elegir Furniture. Vamos a buscar la categoría de mobiliario en la fase 1, porque en esa fase fue que hice el modelo 3D de la banca. Fíjense que si yo intento buscar aquí el parámetro de largo, alto o ancho, no me aparece, ¿verdad? Este parámetro que dice material, para que no vayan a confundirse, son parámetros que ya estaban en la plantilla y son parámetros de proyecto, no son parámetros de familia. Significa que este que dice material no es el material que ya tiene la banca, es un parámetro de proyecto. Ahorita les voy a explicar esto cuando veamos lo de parámetros compartidos. Entonces no puedo reportarlo en una tabla. Esos parámetros que le asigné, que fueron creados por el usuario, no pueden ser reportados en una tabla. Puedo poner aquí familia, puedo poner la cantidad, familia y tipo. Voy a poner este que se llama familia y tipo. Voy a poner la cantidad también, count. Y vamos a darle OK. Una básica. Germán Miller, en realidad hay dos, ¿ves? Una, y me está apareciendo la 60 por 120, 60 por 180 y 60 por 240. Hay una de cada una. Esos son todos los muebles que en este momento están dentro del proyecto. No en la plantilla, sino a nivel de modelado. Los parámetros de familia no se pueden reportar en tablas, solamente los parámetros compartidos. A no ser que sean los parámetros de familia que ya vienen por defecto. Los que ya vienen por defecto son estos de acá. Model, model type, este que dice aquí fase, type mark, estos son los parámetros que ya vienen por defecto. Si yo pongo modelo, yo le puedo poner aquí, vamos a decir esta banca de concreto 60 por 120. Si yo me voy a la vista 3D, que esta de acá, banca 60 por 120, editar tipo, en modelo, aquí model, le vamos a poner mobiliario 01, por darles una idea. Aplicar. A esta le vamos a poner editar tipo. Claro, ustedes van a elegir su propia nomenclatura. MB-02. A este de acá, editar tipo. En model le vamos a poner MB-03. Y así van entendiendo para qué sirven los parámetros de datos, para nosotros poderlos utilizar en las tablas. Aquí está, ¿ves? Cómo utilizarlo como una especie de código de mueble. Aquí está el MB01, MB02. Ahora voy a explicar el tema de parámetros compartidos. Parámetros compartidos sí es un tema mucho más amplio y creo que el más complejo de todo. Porque los parámetros compartidos requieren de un archivo TXT, es decir, de un bloc de notas para poder programarlo. Cuando digo programarlo, no se asusten, en realidad no es tan complejo. El archivo o ese bloc de notas va a ir guardando los grupos personalizados, los tipos de parámetros y los grupos personalizados que nosotros hacemos. Los tipos de parámetros vendría siendo, por ejemplo, si es de dimensiones, si es de longitud, si es de altura, etc. Y los grupos, si es un parámetro de material, si es un parámetro de acabado, si es un parámetro de dimensiones también. Esos grupos nosotros los podemos personalizar y podemos crear varios grupos y varios parámetros. Vamos a hacer el caso ahora para explicar eso de parámetros compartidos y vamos a reportar los valores en una tabla con otro mueble así básico que vamos a hacer. Vamos a hacer otra familia básica y vamos a ponerle parámetros compartidos que puedan ser reportados en una tabla. Ok, me voy acá a File, New, Family, vamos aquí English, vamos a crear esta vez, vamos a utilizar nuevamente esta que se llama Metric Furniture. Si quieren crear un modelo 3D que no tiene una categoría como tal, pueden utilizar este que se llama Generic Model. Yo siempre prefiero utilizar la categoría respectiva. Si es mobiliario, lo creo en la categoría de mobiliario, porque puedo crear un mobiliario también en la categoría de Generic Model, ¿ok? Ahora aquí vamos a Metric Furniture, vamos a darle Open. Esta vez vamos a crear los famosos parámetros compartidos, ¿ok? Los parámetros compartidos, como lo dice, se pueden transferir, no transferir, se pueden compartir de proyecto a proyecto de forma automática, siempre que se sincronice el mismo archivo TXT. De hecho, por defecto, Revit va a reconocer la ruta automática. Yo tengo mis estándares acá
y ustedes deben tener también una carpeta con sus propios estándares. Yo aquí tengo mis estándares y tengo una carpeta que se llama parámetros compartidos. Esta carpeta que se llama parámetros compartidos SEA Studio contiene los parámetros que yo necesito o que son muy específicos para mi proyecto. ¿Por qué razón necesitaría un parámetro compartido? Por lo general los parámetros compartidos es solamente que son datos muy importantes. Imagínense que estamos haciendo una tabla de puertas y la tabla de puertas yo quiero que tenga el tipo de herraje, tipo de cerradura, tipo de bisagra, que son parámetros que no están en la familia. Entonces, esos parámetros que son muy específicos, pues me tocará crearlos como parámetros compartidos para poder reportarlos dentro de una tabla. Cosas como esas. Vamos a crear ahora otra vez el esqueleto. Repetir el procedimiento. Ahí está mi esqueleto. Ahora utilizo las acotaciones para hacer la equidistancia. Siempre parto desde las líneas fijas. Aún no he cambiado las unidades de medida. Voy a cambiar la de longitud. La voy a convertir a metros. Ahí está. Ahora la acotación. Ahora, ese parámetro compartido yo se lo puedo asociar a varias familias o a esta familia en específico. Vamos a ponerle a esta familia un parámetro compartido de longitud, pero esta vez va a ser muy específico el nombre. Selecciono la acotación, le doy aquí crear parámetro. Esta vez elijo la categoría de parámetro compartido, shared. Fíjense que aparece aquí seleccionar. Significa que el programa aquí me está preguntando cuál parámetro quiere seleccionar. Yo porque ya tengo parámetros creados. Voy a borrar mi carpeta para que ya no me los reconozca. Vamos a hacer eso. Voy a borrarlos temporalmente para estar en las mismas condiciones que ustedes. Ahora voy a borrar esta carpeta de parámetros compartidos. Ahí la borré. Ahora sí. Vamos a crear entonces el parámetro de longitud. Selecciono acá, crear parámetro, compartido. Me dice seleccionar. Me dice que ya no está elegido. Es decir, no hay ningún archivo porque ya no existe, ya se borró. Le damos que sí acá. Ahora sí estamos en blanco, ¿ves? Así es como estarían ustedes. Como está en blanco, yo lo que le debo dar aquí es crear, ¿verdad? No browse, porque browse me dice busca tu archivo TXT de parámetros compartidos. Como no tengo ninguno, entonces le voy a dar aquí crear. Aquí estoy nuevamente en mi carpeta de estándares que se llama parámetros compartidos. Vamos a ponerle a este parámetros compartidos, no SEA Studio, sino especiales. Ya. Simplemente acaba de crear un archivo TXT base, está en blanco, no tiene nada todavía. Ya sabe que todos los parámetros que nosotros vayamos creando los va a ir guardando y programando en ese archivo TXT. Es muy común usar archivos TXT que sean programables para vincular datos de Revit o extraer datos de Revit también. Ok, entonces lo primero es generar grupos. Primero genero grupos y los grupos tienen parámetros. No puedo crear parámetros si no existen grupos. Grupos vendría siendo como la categoría. Entonces voy a crear categoría de dimensiones, categorías de información o de datos y categorías de acabados. Voy a crear estos tres grupos. Nuevo, le doy aquí grupo nuevo. Vamos a crear aquí dimensiones. Ok. Vamos a crear otro grupo nuevo acá que se llame información. Y vamos a crear otro grupo de parámetros que se llama material. Ahí está. Tengo tres grupos. El grupo de material, el grupo de información y el grupo de dimensiones. Puedo seleccionar cada una de las categorías y crearle nuevos parámetros a esas categorías. Por ejemplo, en la categoría de dimensiones vamos a crear el parámetro que necesitaba en este momento, que era el parámetro de longitud. Longitud banca, para que no se confunda con el otro.
longitud banca. Por defecto está en la disciplina común y está en la categoría o en el tipo de parámetro de longitud. Le damos OK. Vamos a crear de paso aquí otro nuevo que se va a llamar largo banca. También dentro de common y longitud. Y otro nuevo que se va a llamar altura. Estoy creando 3 parámetros compartidos. Altura, ancho, alto, largo. Aquí me equivoqué. Luego lo borro. Altura, banca. Me faltó el de ancho. Entonces este que dice largo banca y longitud banca prácticamente es lo mismo. Entonces voy a borrar este que dice longitud. Delete. Ahora voy a crear un parámetro nuevo dentro de la categoría de dimensiones o del grupo de dimensiones que se va a llamar, ya tengo altura, largo, falta ancho. Ancho, banca. Ok, ahí está. Pero ¿cuál le quería asignar yo a esta acotación? Le quería asignar largo. Entonces toco aquí largo y le doy OK. Otra vez aparece, OK, estás dentro de la categoría de dimensiones. ¿Cuál vas a seleccionar? Nuevamente, largo. Aquí. Porque ese es el parámetro que le voy a poner a esta acotación. Largo banca. Si quiero hacer alguna modificación, le doy editar. Y le doy OK nuevamente. Ahí está. Fíjense, el parámetro que se está asignando es el largo, está en common y en length. Aquí ahora puedo decidir si quiero que sea de instancia o de tipo, ¿verdad? Yo lo voy a dejar de tipo. Siempre las dimensiones yo las dejo como tipo. Le doy OK. Y ahí está, miren. Largo banca. Y lo puedo modificar acá también. Largo banca lo vamos a poner en 1200. Ahí está. Ahora vamos a asignarle a este de acá un parámetro compartido también. Miren, selecciono acá. Pero ¿por qué no me aparecen los parámetros aquí? A pesar de que ya creé el parámetro que se llama el ancho, altura. Si yo toco la acotación, no me aparece. Los parámetros compartidos no aparecen acá. Los parámetros compartidos tenemos que seleccionar la cota y crearlos. Solo que en este momento lo que voy a hacer es seleccionar, porque ya lo creé. Elijo parámetro compartido, voy a seleccionar el parámetro, elijo el grupo, para este caso particular también dimensiones, y este sería ancho. Le doy OK. Quiero que sea de tipo también, y le doy OK. Y ahí está, ancho banca, por defecto está en 800. Voy a configurar nuevamente las unidades de medida porque había cerrado el otro proyecto. Lo voy a poner en metros con 2 decimales. Vamos a configurar este parámetro que tenga .60. Aplicar, OK, ¿ven? Están funcionando, tanto el de largo como el de ancho está funcionando perfectamente. Ahora me voy a una elevación. Me voy acá a front, por ejemplo. Dibujo otro reference plane. Dibujo una acotación desde el nivel de referencia. Y a esta acotación le voy a asignar el parámetro compartido altura. Selecciono la cota, le doy aquí parámetro. Selecciono la categoría de parámetro compartido. Selecciono, me fijo que estoy en el grupo de dimensiones y elijo altura. Le doy OK. ¿Quiero que sea de tipo? Sí, quiero que sea de tipo. OK. Nuevamente, ahí está. Configuro la altura aquí o aquí directamente en la acotación. Yo prefiero siempre hacerlo directamente desde el panel de tipos de familia. Le vamos a poner .50. Aplicar. Miren, ahí se modificó la altura. Listo. Ya otra vez el esqueleto está listo, con los parámetros compartidos listo. Falta ahora crear la masa y restringirla a esos parámetros que acabamos de crear. Voy aquí a Reference Level, que vendría siendo el nivel 0 prácticamente. Vamos a crear una extrusión. Uso la herramienta rectángulo. Le coloco los candaditos. Si por accidente, digamos que no colocaron el candadito y dieron OK, no hay problema. Ustedes pueden posteriormente usar los puntos de control y colocarle esos candados. ¿Okay? Si yo arrastro aquí, vean, me manda un error. Porque esta dimensión no la puedo controlar, sino que obedece a un parámetro. Lo que debo hacer es modificar el parámetro, ¿ok? Por si acaso no le pusieron el candadito a alguna, se la pueden colocar posteriormente en la masa, ¿ok? Vamos ahí. Ahora, ¿qué falta? No he modificado la altura.
No he modificado la altura, puedo hacerlo directamente en la elevación. Estiro el punto de pinzamiento o el punto de control, le doy aquí, y ahí se está restringiendo a este plano de referencia, por ende se está restringiendo al parámetro compartido altura banca. Estamos aquí en la vista 3D, ya he verificado que mis parámetros están funcionando, puedo volver a confirmar aquí si cambio a 1.80, aplicar, perfecto, cambio a 1 metro acá, aplicar, perfecto, cambio aquí la altura a puntos 8, perfecto, todo está funcionando en armonía. Ahora sí, vamos a poner los datos que son. Listo, ahí está. ¿Qué parámetro me falta? El parámetro de material. Vamos a crearlo también como parámetro compartido, pero esta vez como parámetro de tipo, no como parámetro de instancia. Se puede de las dos maneras. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos el elemento, podemos elegir aquí material, categoría, le damos clic acá, vamos a crear un nuevo parámetro compartido. Solamente vamos a seleccionar porque ya lo creamos. ¿Qué pasa? Que está en el grupo de acabado, perdón, el grupo de material. Miren, no creamos el parámetro dentro de material, no creamos el parámetro de material. Es decir, solo creamos el grupo, no creamos el parámetro. Por eso no hay, está en blanco, no me permite seleccionar nada. Como no hay nada, le voy a dar donde dice editar. Elijo el grupo, que sería material, no hay nada en efecto, y creo un nuevo parámetro, que se va a llamar acabado. No es un parámetro de longitud. Está aquí material y le vamos a poner en efecto el mismo nombre, material banca. Listo. Y ahora simplemente lo selecciono, ahí está, material banca. Ok. Lo puedo seleccionar como instancia o como tipo. Lo voy a dejar siempre como tipo. Miren que por defecto ya está asociado al tipo de parámetro material y está en el grupo de materiales y acabados. Le damos OK. Es decir, que no puedo poner una dimensión con la categoría de materiales, ni puedo poner un material dentro de la categoría de dimensiones. Eso es una cosa que debemos revisar. Ahora sí, esta banca le voy a dar guardar. Le voy a poner un nombre diferente. Banca especial. Opciones, un backup y le doy save. Listo, hasta el momento guardé la banca. Ahora le voy a dar aquí cargar al proyecto 1. Ahí está. Prácticamente es la misma banca, pero ahora el material ya no lo puedo modificar de acá. El material ahora lo tengo que modificar acá porque es una propiedad de tipo. Vamos a ponerle concreto. Piedra pizarra, ok. Cualquiera le pueden poner en realidad. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que los parámetros que tiene esta banca nueva sí pueden ser reportados en una tabla. Sí me va a permitir elegir estos nuevos parámetros y colocarlos, ¿verdad? Y personalizarlos también. Vamos aquí. Ahora selecciono la tabla nuevamente de mobiliario. Ahora me voy a Fields y vamos a buscar. Miren, aquí está altura banca, ancho banca y el otro era largo banca. Ahí está, creo que hasta el material de la banca lo puedo poner, ¿ven? Ok, ahora sí en la tabla, aquí están reportados estos parámetros que es imposible poder reportarlos en las otras porque no son compartidos. ¿Me explico? Esa es la diferencia entonces entre un parámetro compartido y un parámetro de familia. Se pueden reportar en tablas y también se pueden reportar en etiquetas, es decir, que con un tag yo le puedo poner el tag de material de banca o de mobiliario y me va a reportar el material que tenga. Pero para las otras familias no se puede hacer porque son parámetros de familia, no son compartidos. Los otros parámetros, como les dije, son parámetros globales y parámetros de proyecto, ¿verdad? Son muy similares ambos y pueden reportarse también en tablas, en fórmulas, se lo podemos asignar a una familia también, pero pertenecen al archivo donde se crean.
pertenece a ese proyecto. Se puede transferir, más no compartir. Transferir es a través de la herramienta que se llama Transfer Project Standards. Lo puedo transferir a otro proyecto, más no lo puedo compartir, así como lo hago tan fácilmente en una tabla TXT, en un archivo TXT. Los parámetros de proyecto se pueden asociar a diferentes categorías de familia y se pueden reportar en tablas también y se pueden reportar en etiquetas. Y digamos que es una manera más factible o más sencilla de evitarnos tener que crear parámetros compartidos, ¿verdad? Pero estos parámetros, repito, se asocian únicamente a este proyecto. Vamos a hacer un caso particular. Miren, aquí tengo este mismo proyecto y voy a poner varias puertas aquí. Voy a colocar otro par de puertas acá para entender un poco mejor este tema de los parámetros de proyecto. Esta puerta la voy a cambiar por una puerta básica. Esta de acá la voy a cambiar por, vamos a ver, puerta de madera. Ahí está. 5 tipos de puertas hay puestas en este momento, o 5 familias. Entonces voy a irme aquí a la tabla de puertas que ya está preestablecida, puertas. Le doy doble clic y ahí voy a la puerta. Me sale aquí puerta metálica lisa. Fíjense qué parámetros puedo asociar a una puerta. Si me voy a Fields, vamos a ver si yo quisiera un parámetro que se llame herraje, por ejemplo. No existe un parámetro que se llame herraje. Si yo quisiera un parámetro que se llame bisagras, tampoco existe un parámetro que se llame bisagras. Entonces, ¿cómo hago para asociar un parámetro nuevo a una familia que no tiene ese parámetro? ¿Verdad? Tengo dos opciones. O me voy a la familia, creo un parámetro compartido para la familia que se llame parámetro herrajes, que es un parámetro de texto dentro de la categoría de información, y luego lo guardo en mi archivo TXT, y cuando lo cargue dentro del proyecto ya lo puedo reportar en las tablas. Pero si quiero evitarme ese procedimiento y solamente quiero asignarle ese parámetro para este proyecto en particular, entonces utilizo los parámetros de proyecto. Puedo asignarlos acá directamente desde la casilla de Manage. Miren, aquí está, parámetros de proyecto, parámetros compartidos y parámetros global. Para asignarle un nuevo parámetro que se llame herraje o tipo de herraje, por ejemplo. Vamos a darle aquí clic donde dice Project y vamos a crear uno nuevo. Miren que aparece prácticamente el mismo cuadro de diálogo, pero esta vez me dicen, ok, este parámetro de proyecto que vas a crear, ¿a qué tipo de familia se los quieres crear? Si voy a crear un parámetro de herraje de puerta, no debo asignárselo a la familia de columnas o a la familia de vigas, solamente se lo voy a asignar a la de puerta. Entonces vamos a poner aquí herraje de puerta. Ahora, ojo, fíjense que aquí por default nos aparece instance. Podemos elegir entre type e instance, pero estos parámetros así que son tan específicos, por lo general deben crearse como instancia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una puerta tipo 1, pero esa puerta tipo 1 tiene herraje de cobre, o herraje de bronce, o herraje de acero inoxidable, o tiene un cerrojo especial, pero sigue siendo la misma puerta. Lo que difiere es el tipo de herraje. Entonces, cuando son esos casos así, tienen que crearlo bajo la categoría de instancia. El herraje no obedece a una dimensión, no obedece a un material. Lo que vamos a hacer es llenar datos que son textos. Entonces vamos a ponerlo aquí en tipo de parámetro, en texto. Vamos a buscar aquí donde diga texto. Y aquí también tipo de parámetro, texto. Si ponemos dimensión, pues no vamos a poder escribir porque va a decir que no hay ningún número escrito. Ahora vamos a seleccionar la categoría a la que se la quiero asociar. Puedo filtrar y poner solamente arquitectura y buscar aquí door. Miren, aquí está door, la marco. Significa que este parámetro va a afectar únicamente a puerta. Si quisiera que afectara a otra familia, por ejemplo, a ventana, pues marco ventana también. Hay parámetros que sí pueden afectar a todos, sobre todo los que se dedican a presupuesto. Pueden crear un parámetro de costo unitario, un parámetro de, qué sé yo, un parámetro especial que pueda afectar a todas las familias. Se lo voy a aplicar a puertas y le voy a dar OK. Herraje de puerta. Value me dice que si quiero asignar un valor,
valor estándar, por ejemplo, herraje de puerta puede ser acero, inox. Le vamos a dar OK. Listo. Ahora, ¿qué pasa? No ha pasado nada en la tabla todavía. No tengo ese parámetro cargado acá. Entonces vamos a ir aquí a Fields. Voy a quitar esto de disciplina, elemento. Voy a quitar este de ubicación que realmente no los estoy necesitando. Vamos a Fields. Vamos a quitar disciplina, elemento. Vamos a quitar ubicación. Y vamos a buscar ahora si aparece el famoso parámetro de herraje. Aquí está herraje de puerta, ¿ves? Lo paso. Le doy OK. Miren. La puerta básica tiene un herraje de acero inoxidable. Esta que mide 70 por 220 le vamos a poner un herraje de bronce, por ejemplo. Esta otra puede tener un herraje de latón. Y así, y según el material. Luego, si quieren crear otro parámetro que se llame un parámetro, vamos a ver, tipo de cerradura, tipo de bisagra. La ventaja es que también estos parámetros, que son parámetros de proyecto, se pueden transferir también a otro proyecto utilizando la herramienta aquí en Manage, que se llama Transfer Project Standard. Está bloqueada porque estoy en una vista del tipo de tabla. Si estuviese en una planta, me saldría activa. Vamos a abrir un proyecto nuevo. File, New, Project. Vamos a utilizar una plantilla que no sea la de SEA Studio. Esta que se llama Imperial Architectural Template. Esta plantilla no tiene ningún parámetro de proyecto. Vamos a ir a Manage, salvo los que ya estaban por default. Miren, ocupancia. Este es el único parámetro de proyecto que está aquí. Quiere decir que ese parámetro que se llama herraje de puerta, yo lo puedo asociar a este proyecto también. ¿Cómo lo puedo transferir? ¿Verdad? Transferir es una cosa, compartir en otra. Si lo quisiera compartir, miren, ya me reconoce automáticamente los parámetros que estaban compartidos previamente. Esa es la ventaja, que los parámetros compartidos se asocian a una ruta y esa ruta se asocia al software. Significa que si yo trabajo parámetros compartidos, me los va a reconocer cada vez que yo abro un proyecto, independientemente de que no los haya transferido. Esa es una forma práctica. Los parámetros compartidos siempre están compartidos. Aquí está shared. Están porque ya estos parámetros los habíamos creado en el archivo txt. Me está reconociendo la ruta. En cambio, el parámetro de herraje de puerta no lo creé como parámetro compartido, por eso no me aparece en este proyecto. Pero lo puedo transferir. Mira, ahorita no está. Proyecto de parámetros, mira, aquí no está ocupando. Solamente está eso. ¿Cómo lo hago? Primero le voy a asignar un nombre a este proyecto. De hecho ya tiene un nombre, pero lo voy a guardar para que tenga un nombre específico. Save as project. Lo vamos a poner aquí en la carpeta de RVT. Y le voy a poner aquí proyecto parámetros. Un backup nada más. Save. O sea, ya sé cómo se llama ese proyecto para saber de dónde hacia dónde transfiero. Ahí guardo. Ahora aquí en Level, que es este proyecto que no tiene nombre, lo voy a guardar también. Guardar como proyecto base parámetro. No, un nombre diferente. Le puse así, proyecto de prueba. Un solo backup y le doy save. Listo. Ahora voy a transferir desde el proyecto que se llama proyecto parámetros al proyecto que se llama proyecto de prueba, el parámetro de proyecto herraje de puerta. Entonces me voy aquí a Transfer Project Standard. Ojo, aquí vean lo que se puede transferir. Primero en la casilla voy a elegir de dónde quiero transferir. Ok, quiero transferir de proyecto parámetros. Proyecto parámetros fue donde creamos el parámetro de herraje de puerta. ¿Qué quiero transferir? Miren, aquí sale todo lo que puede transferir. Podemos transferir familias de sistemas. Voy a marcar aquí donde dice check known, es decir, para desmarcarlos todos. Y voy a buscar el que dice acá parámetros de proyecto o project parameter. Acá está, a ver.
Project Parámetros. Estoy eligiendo el proyecto parámetros y estoy eligiendo el apartado de parámetros, que solo quiero transferir nada más eso. Le doy OK. Ya acaba de transferirse. Si le doy clic ahora, fíjense que en este proyecto que se llama puertas, me voy aquí a Project parámetros de proyecto en Manage para ver qué parámetros tiene este proyecto. Tiene disciplina, edificio, elementos, herrajes de puerta, material, middle plan, etcétera. Todos estos parámetros se van a transferir o se transfirieron a este de acá. Vamos a revisar si es cierto. Aquí dice Project Parámetros y aquí están, en efecto, incluyendo este que se llama herraje de puerta. Se me transfirieron todos los parámetros de proyecto. Entonces, esta es una manera más rápida de evitarme tener que estar creando parámetros compartidos para cada familia. Claro, va a depender del flujo de trabajo y del plan de ejecución BIM. El tema de que si van a elegir parámetros compartidos o parámetros de proyecto. Y el último tipo que está en la diapositiva, que este de acá que se llama parámetros globales, es el más sencillo de todos. Se asocia directamente a una acotación. Vean, si me voy aquí a la vista de planta, miren esta acotación que tiene un nombre, dice espacio Jamba igual punto 20. Ese es un parámetro global. Vamos a crear un parámetro que se va a llamar separación entre puertas. Vamos a colocar aquí una acotación. Esta, actualmente me dice que son 51 centímetros. Selecciono la acotación y similar cuando estaba creando familias, le voy a dar aquí donde dice label, pero aquí dice crear parámetro. Cuando yo le doy crear parámetro ahí, lo que estoy creando es un parámetro global. Fíjense lo que dice ahí. O abrir el cuadro de diálogo de parámetros globales. Entonces lo puedo asignar acá, dándole clic acá, o yendo a Manage y dando clic aquí donde dice Global Parameter. Es mucho más fácil, por supuesto, y más práctico seleccionar la acotación y darle clic acá en Crear Parámetro. Vamos a darle ahí Crear Parámetro. Le vamos a poner un nombre, por ejemplo, espaciamiento puertas. Espaciamiento puertas. Ahí está. Está dentro de la categoría de longitud. Esta no la puedo modificar porque está directamente sobre una cota, sobre el grupo de dimensiones. Le vamos a dar OK. Miren, aparece ahora un lapicito. Si yo lo toco, aparece el símbolo del lápiz. Si yo quiero que aparezca el nombre del parámetro, le doy clic acá en el panel de propiedades donde dice Show Label in View, es decir, mostrar etiqueta en la vista. Esto en caso particular que quisieran mostrarlo así tal cual. Entonces, si no quiero que se vea este líder, se lo quito aquí. Ahí está, espaciamiento puerta. Ahora, ¿cómo modifico ese parámetro? Yo no quiero que sea 51, entonces me voy aquí a Global. Aquí dice espaciamiento puertas, lo vamos a poner a punto, fíjense aquí. Punto 25. Vamos a aplicar y ahí está. Ahora, ¿qué pasaría si yo se lo asigno a otra? Por ejemplo, a esto. Yo puedo seleccionar esta acotación y decirle que ponga el parámetro espaciamiento puerta. Ahí está, ¿ves? Claro que no es recomendable tener dos parámetros de cota dentro de la misma línea de puertas porque nos puede generar estos errores. Igual, si quiero que muestre la etiqueta, le doy clic y me muestra la etiqueta. ¿Ok? Esa es una forma práctica de asignar dimensiones o parametrizar elementos dentro del Revit. Ahora, si yo quisiera trabajar, por ejemplo, alguna altura específica, vamos a suponer que estoy creando muros, un barandal de concreto de un segundo nivel. Fíjense que aquí aparece que está desconectado. Tiene 4 metros de altura, base offset. Sin embargo, aquí se le puede añadir un parámetro global si quisiera que todos los base offset, por ejemplo, o todos los top offset fueran iguales. En base offset, fíjense que aparece aquí la casilla de asignar parámetro. Si yo creo un parámetro global que se llame desplante, por así decirlo, le puedo decir a todas las paredes que tengan el mismo parámetro global de desplante, ¿verdad?
incluso le puedo asignar otro y él va a tomar como referencia la dimensión de ese parámetro. Entonces, si yo quisiera darle un espaciamiento, por decirle así, de esta pared a esta banca, y yo quisiera ponerle el parámetro de espaciamiento puerta, miren, ahí se coloca. Entonces, esa es una forma de parametrizar objetos dentro de un modelo de Revit, pero van asociados a un parámetro global. Es decir, y estos parámetros solamente pertenecen a este proyecto únicamente. Si yo intentara mover esta banca, no puedo moverla solamente en este sentido. No me permite moverla hacia arriba. ¿Por qué? Porque está restringida a un parámetro. Si quiero que esa etiqueta se muestre, le doy clic ahí en la etiqueta y listo. Si no quiero que se muestre, le quito el check y ya. Pero sigue conservando la restricción, incluso al borrarla. Vean, si yo selecciono la acotación y la borro, miren, me sale un warning, me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres borrarla? Si quiero solo borrarla, le doy OK. Pero si quiero borrar también la restricción, le tengo que dar aquí donde dice On Constraint. Si yo solo le doy OK, sigue conservando el parámetro. Miren, la borré, pero sigue conservando el parámetro. La selecciono y no la puedo mover hacia arriba. Está restringida. Lo mismo acá. Si borro esta, pero quiero que se borre el parámetro también, le doy Supreme, pero le tengo que dar aquí donde dice On Constraint. Ahora sí, puedo mover libremente las puertas. En cambio acá, si borro y le doy solamente OK, estas puertas siguen restringidas la una con la otra. Entonces, este es un parámetro global. El parámetro de proyecto, normalmente yo lo uso cuando quiero añadirle propiedades especiales a la familia. Ya les dije el caso particular de las puertas. Si quieren añadirle propiedades especiales a las ventanas también, propiedades especiales a las columnas, sobre todo cuando son parámetros de texto, ¿verdad? Que no necesariamente son dimensiones, parámetros de texto que son editables. Mi recomendación es que si son elementos muy particulares, los creen usando las herramientas básicas para crear familias, ¿verdad? Pero si ya necesitan algo muy particular, entonces caemos acá en el último tema de la diapositiva, que es el de familias a partir del Internet, familias web, ¿verdad? Las familias web. Las familias web son familias de componentes. De hecho, todas las que yo les compartí son familias web, ¿verdad? Solo que yo las he venido recopilando. Lo que ustedes tienen que hacer es, antes de cargarle un proyecto, auditarla, purgarla, guardarla con el nombre en su carpeta respectiva y luego cargarlas al proyecto. Cuando yo descargo una familia de la internet, el procedimiento es este. Vean, voy a ir acá a internet. Esta es una de las páginas que yo les recomiendo 100%, muy fiable, familias bien hechas, geométricamente hablando y paramétricamente hablando también, que se llama así Bing Object. Y lo mejor de todo es que es gratuita. Vamos a ir aquí a Bing Object. Simplemente tienen que crear una cuenta gratuitamente, ¿verdad? Yo le voy a dar login porque yo ya tengo mi propia cuenta. Voy a ingresar con Google, mucho más fácil así. Si se me olvidó la contraseña, no importa. Entro con Google, que ya había creado una cuenta previamente con mi correo personal. Ya ahí estoy dentro. Ahora, aquí voy a buscarla según categoría, puedo buscarla según fabricante o según tipo, ¿verdad? O simplemente utilizar aquí el buscador. Por ejemplo, si quisiera puertas de vidrio, glass door, aquí está. Lo pueden poner en inglés o en español y les va a funcionar los filtros. Entonces aquí aparecen una serie de familias de puertas de vidrio y yo puedo ir viendo qué me sirve, qué no me sirve. Ahora, aquí está esta. Vamos a decir que vamos a utilizar esta. ¿Qué es lo que deben hacer? Ok, la descargan, vamos a darle a descargar. Eligen mira, aquí hay de 2 paneles, de 3 paneles, de 4 paneles. Transformable, dice. Vamos a elegir esta de 2 paneles. Descargar. Ahí se descargó. No cometan el error de cargarla directamente al proyecto. Lo que deben hacer siempre es guardar, ni abrirla dando doble clic tampoco. Miren, esa familia que acabo de descargar ahorita, por ende se asoció aquí a la carpeta de descarga. No la abran dando doble clic, porque si la abren dando doble clic no la pueden auditar. Entonces el procedimiento correcto es darle Open y buscar la ruta acá.
Vamos a buscar descargas. Aquí está, esta puerta. Ahora sí le puedo dar a auditar. Le doy a abrir. Se está convirtiendo del 2017 al 2021. Ese es el procedimiento correcto. Siempre auditar. Puedo irme a una vista 3D y verificar, ¿verdad?, la forma, si me funciona. Una vez que garantizo que me funciona, entonces le voy a dar aquí File, guardar como, familia, y le ponen el nombre y la guardan en la carpeta donde ustedes crean que deben guardarla. Si están trabajando en este proyecto y lo van a utilizar en este proyecto en particular, la guardan con un nombre específico. Después de que la guardan, la cargan. Yo no la voy a guardar. A pesar de que no la guardé, igual la puedo cargar al proyecto. Vean, voy a cerrar todas las ventanas inactivas. La voy a cargar al proyecto que se llamaba Proyecto Parámetros. Me va a preguntar que si la quiero guardar, le voy a decir que no. Es decir, que la cargué al proyecto sin guardarla, cosa que no es lo correcto. Solamente para ver la ubicación. Pero ya estaba auditada, al menos eso. Ahí está la puerta, ¿vean? Entonces, esto es lo que yo he ido haciendo, recopilando familias de internet, verificando que sí funcionan, pero el tema de las versiones son muy viejas, o el fabricante las crea en versiones muy viejas para que puedan ser compatibles con prácticamente todas las versiones de Revit. Entonces, y ya esta puerta que acabo de crear tiene parámetros de tipo, de instancia, que serían las que veo acá, y parámetros de tipo también. Estos son parámetros de instancia, dice Material and Finishes. Son parámetros de instancia, ¿verdad?, creados por el usuario. Significa que estos parámetros no los puedo reportar en una tabla. Cuando yo creo una tabla de puertas, no le puedo decir que me muestre el material del marco interior, no le puedo decir que me lo reporte, porque son parámetros de tipo. Tendrían que ser parámetros compartidos o parámetros de proyecto para poder verlos en las tablas. Estos parámetros tampoco los voy a poder ver en tablas. Vean los parámetros especiales. Este que se llama Installation Instruction, Product Guide, Product Certification, son parámetros de tipo creados por el usuario. No se pueden reportar en una tabla, a menos que sean compartidos o que sean parámetros de proyecto. ¿Listo? Este sería el procedimiento para descargar familias de internet, ¿verdad? Recuerden siempre descargar, abrirla, pero no con doble clic, sino darle Open, buscarla, auditar, luego purgar, me faltó ese procedimiento, purgar, y por último guardarla en la carpeta del proyecto y luego cargarla. Bueno, con eso básicamente, me pregunta Freddy acá, las familias de Dropbox no están purgadas. No, no están purgadas. Les tocará purgarlas a ustedes. Ahora, ojo, no cometan el error de empezar a purgar y van a ir en orden una por una, si al final no las van a necesitar. Yo solamente purgo las que necesito. Si no las necesito, no la purgo. ¿Me explico? Entonces, esa es como una galería estándar, una galería madre, perdón, por así decirlo. El procedimiento es abrirla, auditarla, purgarla y luego cargarla al proyecto. Entonces, si no la vas a necesitar, no es necesario que hagas el procedimiento de purgar, auditar, porque tarda mucho tiempo. Imagínate, ahí hay, qué sé yo, 500 familias ahí, te vas a poner una por una, cargar, auditar, no. Tarda muchísimo tiempo. Entonces, las que les compartí están en estado natural, por así decirlo. Les toca a ustedes limpiar la que van necesitando. Si no la necesitan, no cometan el error de cargarla a un proyecto, porque muchos dicen, oye, yo quiero una plantilla más completa, le voy a meter todo el mobiliario, le voy a meter todos los tipos de viga, todos los tipos de columnas, todo lo que existe, y ese proyecto va a pesar toneladas. Va a ser muy difícil manipular el proyecto. Aunque la geometría no esté directamente en el espacio de trabajo, igual la va a reconocer como peso del archivo. ¿Ok? Dice Nelson, a esas mismas carpetas se le pueden añadir, correcto. Pero ojo, ya en esta carpeta, para ya ser más específico, esta carpeta que fue la que yo les compartí, que se llama Bloques Revit, ¿verdad? Supongamos que descargaron de internet la que dice puerta, esa que descargué ahorita. Entonces, ¿dónde la pongo? La voy a colocar acá donde diga puertas. Aquí dice puertas. Puertas para curtain walls, puertas de una sola hoja, puertas doble hoja, puertas corredizas. Entonces, si no está la categoría, la crean y la pegan. Pero no es necesario que creen una carpeta que se llama familias de internet y otra vez otra subcarpeta que se llame puertas, muebles. No, si ya están aquí creadas las carpetas, usen esta, ¿verdad? Simplemente le van a poner, si no está la categoría, la crean. Si descargaron un mueble de oficina, se van a mobiliario. Aquí hay mobiliario de oficina o mobiliario estándar.
Miren, aquí hay otra vez otro montón de categorías. Si no está la categoría que ustedes necesitan, crean la carpeta, pero usen esta misma galería. Cuando la descarguen, lo que yo sí les pido es que la pongan en una ruta específica, una ruta que sea inamovible. Como es muy pesada, procuren tenerla en un disco local D, no en el disco C, porque si no les va a pesar mucho. Pónganla en el disco D para que no les robe mucho espacio. Esta carpeta pesa casi 2 GB, creo, ¿verdad? Y si le van a ir alimentando con más familias, se va a pesar toneladas. Entonces ya ahí tienen pues la guía práctica para crear familias, para ir cargando familias, para entender los tipos de familias y sobre todo para los parámetros, que creo que es lo más difícil de aquí en adelante. La clase que viene a continuación, que es la de documentación, trabajamos con parámetros. Las dos partes de documentación. La parte de tablas, cuantificación, trabajamos con parámetros también. La parte de armado de planos, vistas, trabajamos con parámetros también. Entonces, digamos que esta es la parte fundamental de lo que queda por abarcar en el curso. ¿Ok? Si no hay más que hablar, yo sé que ya me robé 16 minutos más de la clase. Estas clases son bastante intensas. Ojo, antes de cerrar, hay un video de paredes. Tienen una tarea importante, ¿verdad? Van a crear, es más, se las voy a mandar por correo, pero igual les voy a dar un adelanto de lo que tienen que hacer. En el video de paredes, al final, se culmina con un ejercicio con una planta arquitectónica muy simple, ¿verdad? El trabajo que necesito que hagan es que creen 10 tipos de paredes, de paredes compuestas, ¿verdad? Y 10 tipos de paredes simples. Vean el video para que entiendan perfectamente la diferencia entre familias compuestas y paredes simples. Creen también 10 tipos de perfiles. Pueden ser zócalo interior, zócalo exterior, puede ser cornisa, puede ser también el cordón cuneta, porque también en ese video se ve paredes y se ve pisos. Entonces van a crear también 10 tipos de piso compuesto. ¿Qué significa eso de compuesto? Que tienen capas, que no es simplemente el bloque, no es simplemente el ladrillo, sino que tienen capas. Entonces creen 10 tipos de paredes que les sirvan a ustedes en sus proyectos, ¿ok? Y las crean en un archivo nuevo. ¿Okay? Ese archivo lo van a poner así en 3D, como yo lo tengo acá, y le van a hacer una captura de pantalla. Y me lo van a enviar como han hecho hasta ahora por correo, con copia a Rodolfo y con copia a mí. O sea, 10 tipos de paredes compuestas, 10 tipos de paredes simples, 10 tipos de piso simple y 10 tipos de piso compuesto, ¿ok? Una vez que lo hayan creado, mi recomendación es que esos tipos de paredes nuevas que crearon, ese tipo de piso, las borren del modelo 3D, ¿verdad? Las borran y lo guardan como plantilla. Y ahí tendrían su plantilla personalizada con ahora 10 tipos nuevos de paredes simples, 10 tipos nuevos de paredes compuestas, 10 tipos nuevos de piso simple y 10 tipos nuevos de piso compuesto. Y así van armando ya una plantilla que les sirva. O sea, no creen una pared que realmente no les va a funcionar. Creen paredes que realmente les van a servir. Ahí se explican en ese video para qué sirve cada capa, las categorías de las capas, que si es capa de membrana, que si es capa finish 1, finish 1/4, etc. Ahí se explica todo detalladamente. Dice Nelson, ok, consulta un disco duro externo, ¿funcionaría igual? Sí funciona, siempre y cuando tengas el disco siempre conectado, ¿verdad? A la computadora, que a la larga no es correcto porque te consume RAM. Entonces, mi recomendación es que lo tengan en un disco D. Si no tienen disco D, pues ahí sí van a necesitar un disco duro externo. Incluso si tienen Dropbox, si tienen, ¿cómo se llama esta otra plataforma? Mega o algo similar, nubes, entonces las pueden poner ahí también alojadas en la nube. Claro que va a depender de su velocidad de internet cuando se guarden o cuando quieran cargarlas. Sí funciona, Nelson, entonces tenerla. Bueno, listo, señores. Espero que tengan excelente fin de semana. Por favor, hagan la práctica de paredes. Y ya saben, nos vemos el próximo jueves. Este martes no, el jueves saltamos con la continuación, con la clase que sería, perdón, vamos a revisar aquí rápidamente. La clase sería referencias externas. La parte más importante de la clase va a ser la de coordenadas compartidas. Otra vez un tema avanzado. Estoy tocando así los puntos más importantes del examen. Y al final les voy a dar
No el examen, porque eso sería fraude y ahí sí me puedo meter en líos, pero sí les voy a dar ejercicios que son similares a los del examen, ¿ok? Para que lo usen de guía. Cualquier cosa, ya saben, cuando ya se vaya acercando la fecha, el que vaya a aplicar a su certificación, me lo notifica con tiempo. Se requieren que durante 30 días practique Revit durante 2 horas por día. Ese es el compromiso para el que vaya a hacer el examen. Practicar mínimo 2 horas, ideal 4, pero mínimo 2 horas diarias durante 30 días. Con los videos, con las presentaciones. Ok, listo, ya no les voy a robar más tiempo. Les doy muchas gracias por su presencia el día de hoy. Muchas gracias y buenas noches a todos.